¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos en un video más. En esta ocasión me toca reseñar o darles una opinión acerca de un extraordinario libro. Cabe recalcar que es la primera novela que voy a reseñar en este 2018. Perdonen las fintas, pero ya es algo tarde, así que pues bueno, comencemos. Toca reseñar exactamente este libro, La Rebelión de Atlas, la novela más filosófica que he leído en mi vida, y vaya que he leído una que otra novela filosófica por ahí, muy interesante. Pero antes de hablar de esta novela me gustaría hablar un poco de la autora Ayn Rand, o como se pronuncie, ¿no? Esta autora filósofa que yo pienso que es importante entenderla para poder entender el libro, insisto, más filosófico que he leído en mi vida. Este libro es Ayn Rand. Ella estudió en San Petersburgo, allá en Rusia, la carrera de filosofía e historia. Como ya se dieron cuenta, fue una mujer escritora y una mujer filósofa que se muda a los Estados Unidos a temprana edad para ejerciendo su carrera como escritora y su pensamiento filosófico. Ella es la autora o la filósofa principal o la creadora del objetivismo, una filosofía que también vamos a platicar un poco acerca de esto. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con esta gran historia. Entonces el objetivismo es evidentemente, como ya mencioné, es un sistema filosófico que mezcla un poco la metafísica, la epistemología, la ética, la política, ¿no? Variantes que ella trata de mezclar para crear un nuevo sistema filosófico. Y sostiene dos puntos importantes. Primero, que existe una realidad ajena a nosotros, una realidad que está más allá de una realidad o una cuestión objetiva que está más allá de nosotros, más allá de nuestros sentimientos, más allá de lo que nosotros creamos o más allá de la ética, cuyo segundo punto, o donde lo podemos notar, es que está en contacto con dicha realidad a través de la percepción de los sentidos, y que adquiere conocimiento procesando los datos de dicha percepción por medio de la razón. Es decir, esto es un tanto aristotélico, ¿sí? Donde postula esta filósofa o esta escritora que hay una realidad ajena a nosotros, más allá de nuestros sentimientos, pero cuya realidad la podemos basar o la podemos encontrar o entender en base principalmente a la razón o la investigación, una realidad objetiva que podemos alcanzar. Y ella postula que el único objetivo de esta vida básicamente es la felicidad individual, lo que a mí me hace feliz. También lo podemos relacionar un poco con la filosofía nihilista o la filosofía de Friedrich Nietzsche, ¿no? En donde postula que todos debemos de hacer lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros nos compete, porque haciendo cada quien lo suyo podemos encontrar o podemos lograr objetivos individuales y también objetivos universales o sociales, que si cada quien hace lo suyo podemos encontrar una felicidad propia. Y todo esto con el fin o el objetivo último de alcanzar un verdadero capitalismo o un capitalismo puro, es decir, no un capitalismo
contaminado, salvaje, sino un capitalismo en donde cada quien buscamos la felicidad o una felicidad económica que nos mantenga tranquilos, que nos mantenga estables y que cada quien hace lo suyo. Así de simple. Bien, después de esta pequeña introducción que insisto, es de suma importancia, debemos ahora sí abordar lo que podemos encontrar en este libro, en La Rebelión de Atlas. Estéticamente muy simple, pero a la vez bonito, ¿no? Es una historia con más de 1100 páginas, ¿no? En donde básicamente vamos a hablar de lo que trata primero. ¿Qué trata este libro? Bueno, pues es una historia en donde gira en torno a varios personajes, principalmente la de Hank Reeden y la de Dagny Targat, o algo similar, perdonen si fallo en la pronunciación, pero gira en torno a esto, ¿no? Entonces todas las historias se van a ir entrelazando y todas las historias o subtramas que vamos encontrando en el libro van a ir en torno precisamente a explicar el mundo de Hank y de Dagny, ¿no? Un hombre que está 100% dedicado a la metalurgia, ¿no? a un nuevo metal que él descubre, que él a lo largo de 10 años ha trabajado inmensamente, y la historia de una mujer en donde por ser mujer precisamente no ha podido ser la dueña de un sistema ferroviario, de un sistema que abarca todos los Estados Unidos, que es la principal vía de trenes, ¿no? en los Estados Unidos y de las principales a nivel mundial, y que ella es la única 100% preparada para manejar realmente este sistema tan complejo y tan grande, pero que precisamente por ser mujer no puede. Sin embargo, su hermano James es el que está a la cabeza, por decirlo de una forma, de esta compañía, pero realmente el cerebro es ella. Básicamente se trata de la historia de estas dos personas y cómo se van conociendo, cómo van conociendo a otros seres extraordinarios. De esto gira, pero realmente ¿de qué trata la historia? Bueno, básicamente la decadencia de la sociedad, es decir, la autora nos está explicando cómo una sociedad aparentemente capitalista perfecta se va a ir arruinando en base a los pensamientos altruistas, en base a los pensamientos absurdos y no objetivos para conocer la realidad. Es decir, es una sociedad que está a cierto nivel y que conforme va pasando la historia va decayendo hasta un punto en donde se crea un apocalipsis literalmente existencial, un apocalipsis económico, un apocalipsis caótico en general, en donde toda la economía, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, se destruye, cae, ¿no? Entonces, mientras pasa esto, estos dos personajes van viviendo la vida, ¿no? Y van conociendo personas realmente interesantes. Entre ellas hay un personaje que está en la boca de todos como si fuera una jerga o una frase, que es ¿quién es John Galt? Y bueno, John Galt era un personaje mítico donde no se sabía realmente quién era él o de dónde había surgido o siquiera si había existido. Entonces esa palabra John Galt causaba mucho temor o escalofrío a la gente y siempre era asociado con todo lo malo de la humanidad, ¿no? Entonces por eso la gente evitaba decir esto. Entonces poco a poco se va conociendo la realidad objetiva, hemos dicho en la introducción de este video, ¿no? Y vamos poco a poco a conocer quién realmente es John Galt, ¿no? Porque de esa frase mística o de un mito, ¿no? Se va volviendo realidad, ¿no? Y vamos viendo cómo personas sumamente inteligentes, sumamente preparadas, están siendo mal aprovechadas por el resto de los que controlan al mundo. Entonces poco a poco van a ir desapareciendo, como quien dice, se rinden ante esta sociedad absurda, porque son literalmente demasiado para la gente común, y la gente común, ya sea con poder o sin poder, realmente no respeta a estas personas y poco a poco van a ir desapareciendo y
y los lugares en donde trabajaban o eran dueños de esos lugares van a ir en quiebra y desapareciendo poco a poco, ¿no? Por azares del destino, Danny, o sea, estoy resumiendo de forma muy exagerada, muy breve este gran libro, pero es necesario. Por azares del destino, Danny logra dar con el personaje de John Gall, logra dar con el lugar geográfico en donde se encontraba John Gall y en donde se encontraban todas estas personas sobresalientes, todos estos genios de la música, de las matemáticas, del derecho, básicamente de todo, y se encontraban ahí en un mundo utópico. Todos alcanzaban su felicidad, cada quien hacía lo que querían y todos estaban muy en paz, cada quien hacía lo suyo, ¿no? No había grandes riquezas, sino simplemente se vivía muy bien produciendo, ¿no? Tú producías, alguien te lo compraba, ¿no? Alguien te compraba esto y luego con ese poquito dinero tú comprabas otras cosas y así era como un círculo económico perfecto, ¿no? En donde todos se encontraban ahí y John Gall empezó a explicar a Danny poco a poco de lo que trataba ese mundo. Pero Danny y Hank, ¿no? Que Hank seguía en su mundo tratando de recuperar su metalurgia, ¿no? Que también, por cierto, le metieron una infinidad de zancadillas en donde lo tachaban de todo, ¿no? Era una persona demasiado seria, pero que simplemente lo hicieron o lo arrinconaron tanto que él dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ese mundo utópico, yo me uno a ellos. Pero eso ocurre mucho después. Durante este tiempo Danny conoce este mundo, como ya lo mencioné, pero dice, no, yo voy a regresar a la ciudad de Nueva York a tratar de salvar mi ferrocarril. Evidentemente no lo logra, ocurren varias situaciones. Prácticamente al final los líderes de este mundo necesitan recuperar la economía, no saben cómo, el mundo de hoy ya es un caos, hasta que en un momento John Gall ofrece un discurso en la radio mediante una señal cuyo origen no sabían cómo averiguarlo, así que nunca supieron de dónde venía la señal de radio. Dio un discurso muy largo, por cierto, y simplemente hizo que todo el mundo abriera los ojos ante una realidad, que la realidad era ante dos realidades, se puede decir, o dos opciones, ¿no? La opción número uno, que era el mundo se estaba desparramando, y la opción número dos, que era tú puedes hacer algo para que puedas superar la primera opción, o sea, para que puedas superar toda la miseria que hay en este mundo. Está muy extraño, lo sé, pero dio ese discurso. Los líderes lo estaban buscando, los líderes lo atrapan, tratan de convencerlo de alguna u otra forma, lo torturan, ¿no? Y llega un momento en que inclusive torturando a John Gall no pueden que John Gall esté de su parte y pueda por fin sacarlos de ese bache económico, porque por cierto John Gall fue autor de un motor de energía ilimitada, un motor que podía dar energía a todo el mundo de forma totalmente gratuita y autosustentable. También por eso lo querían, y simplemente John Gall no se dejó vencer. Los líderes principales de este mundo capitalista absurdo huyeron, dejaron a John Gall ahí tirado, lo rescataron Hank, Danny, un ruso que lo voy a poner por aquí, que era como un pirata malvado, pero que al final resultó ser bueno. Simplemente el mundo se viene abajo, el caos existe, explotan compañías, la gente se mata, todo es un caos económico, un apocalipsis económico real, no más que fantasioso, como un zombie, ¿no? Como un apocalipsis zombie, pero es algo extraordinario que está ocurriendo. Y al final te dan a entender que entre estos personajes, Danny, Hank, Diacona, Francisco, otro personaje muy importante de este libro, el pirata que les menciono, y John Gall, entre los otros miembros de esa población utópica, te dan a entender que
poco a poco van a volver a construir una nueva sociedad o un nuevo mundo. Es que es el libro más profundo y filosófico que he leído en mi vida. Es que todo está conectado desde la primera página hasta la última página y todo tiene un sentido extraordinario. Otro punto es que de forma sorprendente te va explicando por qué no acercarnos a la lástima, al altruismo, a todas esas cosas que socialmente parecen ser lo más plausible, lo más asombroso que un ser humano puede lograr, sino todo lo contrario, sino que debemos alcanzar nuestros propios objetivos, nuestro propio camino, y que si cada quien hace su cada cual, podemos consumir cada quien el producto que el otro produce o desarrolla, ¿no? Y que todo sería perfecto, ¿no? Es un libro en donde hay enormes discursos, desarrollos de la personalidad, ¿no? Increíblemente, pocas veces veo esto, ¿no? Especialmente en estos tiempos en donde los personajes de un libro son muy reales realmente, ¿no? En otras ocasiones vemos historias en donde los personajes básicamente son buenos, malos, trastornados, con algún problema, ¿no? Pero vemos específicamente que todo su mundo gira en torno al papel. Pero aquí no, aquí vemos personajes muy complejos, personajes donde realmente no sabemos quién es el villano, ¿no? Quién es el malo o el bueno. A veces James, el hermano de Danny Targaryen o algo así, no recuerdo, bueno, no sé cómo se pronuncia, el hermano de Danny, James, insisto, hay momentos en donde tú dices es un ser despreciable, hay otros momentos en donde lo admiras mucho, hay otros momentos donde le das la razón, se avienta unos discursos también muy padres. A veces apoyas a la familia de Hank, a veces los desprecias, a veces los odias, a veces odias o admiras al mismo Hank. Y todos los personajes tienen esa misma característica, es decir, tienen un profundo mundo psíquico, un profundo mundo de la personalidad. Parecen literalmente personajes totalmente diferentes, escritos por varios autores, ¿no? Y eso es lo extraordinario de este libro. Y su historia definitivamente es perfecta, ¿no? A pesar de pequeños detalles que lo voy a mencionar en las otras dos secciones, de lo bueno y lo extraño. Esta es una serie que simplemente es perfecta, ¿no? Simplemente nunca, o sea, yo había leído a Aristóteles, había leído a Nietzsche, había leído algunos elementos platónicos que tienen aquí. Yo había leído todos estos filósofos, o todas estas corrientes filosóficas, no de manera profunda, pero sí los había leído. Pero siempre me preguntaba cómo sería una novela basándose en esto, ¿no? Había leído novelas en donde se basaban, o en relatos donde se basaban en el principalmente existencialismo filosófico, pero algo tan complejo y vasto como la rebelión de Atlas, no, pues precisamente no lo había hecho. Y el título queda extraordinario, aunque una o dos ocasiones dan pequeños vistazos al nombre. Realmente es precisamente eso, ¿no? Un hombre perfecto como es Atlas, que hace todo por un mundo y que el mundo simplemente no agradece lo que hace, y que aparte de que no agradece, hay pequeñas torturas en Atlas, ¿no? Que aparte de no agradecer, lo atacan. Entonces simplemente pues Atlas se revela, como el mismo título lo menciona, y pues es algo extraordinario. Lo malo de este libro, insisto, es que es una historia muy larga, y no es precisamente que sea malo por ese punto, sino que, como ya mencioné, hay muchas subtramas, ¿no? Vemos la historia de la familia de Hank, vemos la historia de James, la hermana de Danny, vemos la historia de Francisco, vemos la historia de John Galt, vemos la historia de la nueva esposa de James. Vemos historias infinitas por todas partes que son bonitas, ¿no? Pues son entretenidas y que le dan un sustento más
pesado a la historia en general, pero que son realmente innecesarias. No le aportan muchísimo y de hecho al final o casi la última parte del libro, no, las últimas 200 o 300 páginas, ya ni te acuerdas de ninguno de estos personajes, inclusive lo que son los aparentemente villanos también tienen sus historias, y que yo pienso este es un punto malo, que porque no van a ningún camino, o sea, no son relevantes realmente a la historia. Y otro punto malo, o tal vez a algunos no se les haga mal, otros sí, es que hay, insisto, conversaciones muy largas. El último discurso de John Gall es de más de 10 páginas. Es todo un capítulo de puro discurso, y yo pienso que dentro de ese discurso o de otros que hubo, de otras pláticas, había mucha paja, ¿no? Realmente explicaba un punto de diferentes puntos, que esto es algo entretenido, pero realmente empieza a ser a veces un poco pesado, porque un punto que ya te lo aclaró en unas 3 páginas anteriores y que después de 5 páginas lo vuelve a retomar, pues sí es simplemente algo pesado. Lo extraño de este libro es que precisamente esas historias que no llevan a ninguna parte son esos discursos largos que no tienen un fundamento más que esclarecer el punto inicial, no por la cual estos autores se relatan. El fin de esta historia no lo voy a mencionar, demasiado ambiguo, no demasiado feliz, no, aunque ese era el objetivo, reconstruir al mundo, ¿no? Pero realmente no es lo que te esperabas. Pienso yo que el final de la historia está un poco apresurado, y eso se me hizo pues realmente extraño, ¿no? Y también lo extraño es esa forma objetiva de ver todas las cosas, ¿no? Realmente la vida se necesita también un poco de abrir tu corazón y simplemente dejarte llevar ante las situaciones o ante las personas que te rodean. No precisamente ver las cosas objetivas todo el tiempo, no ver a la otra persona simplemente con el signo de dólar, no, como en el mismo libro lo menciona, o simplemente ver a otra persona para ver qué beneficio le puedo sacar de él o de ella. No, es simplemente extraño este tipo de cosas que se manejan en este libro. Otro de los aspectos extraños de esta historia es que parece que toda la novela está en un tono gris. Realmente no hay, a pesar de que se describen ciertas escenas de acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay un tono gris todo el tiempo. Realmente no se percibe una tristeza profunda o una alegría muy exagerada, ¿no? Sino que todo parece ser negativo, todo parece ser neutro, todo parece ser gris, ¿no? Y es un poco pesado leer este tipo de historias porque no encuentras la luz al final del túnel, ¿no? A pesar de que te da un buen fundamento, de que todo sea objetivo, pues cierta tonalidad o cierto amor apasional, ¿no? Inclusive las escenas de sexo que hay en esta historia, en esta novela, son grises, ¿no? Básicamente es precisamente eso. Yo me acuesto con X persona simplemente para yo alcanzar un objetivo, para alcanzar mi plena felicidad o mi plena satisfacción, ¿no? Y realmente no importa que Hank se haya tirado a Dagny, que John se haya tirado a Dagny y que Francisco se haya tirado a Dagny. O sea, realmente no importa eso, ¿no? Entonces esa chispita que le da la vida, que le da luz a la vida y a las mismas historias, en las mismas novelas, pues no se ve aquí. Aquí se ve todo gris y es algo extraño de percibir. Camaradas, si quieren un poquito más de vida, más de luz, les recomiendo ampliamente el siguiente libro, Río a través de los años, que en la parte de abajo voy a dejar en la descripción voy a dejar en donde comprarlo. Es un poema que habla, evidentemente escrito por mí, que habla de amor, de tristeza, de existencialismo, ¿no? De política, de mí mismo, ¿no? Habla de todo un poco. Son 25 poemas en los que te podrás adentrar e identificar. Después de leer este libro y dejarte con un tono amargo, con un sabor
agridulce, ¿no? Porque realmente lo que te deja este libro, pues te recomiendo esta antología o este poemario de 25 poemas. Después de este auto spam, pues bueno, realmente lo que me deja este libro, o sea, me encantó, pero es un me gusta como agridulce, como que lo odié, lo amé, me aburrió, me encantó. No es un tono que no puedo explicarlo. Evidentemente le doy 5 estrellas de 5. Es un libro extraordinario, un libro totalmente recomendable. Es un libro que te va a costar leerlo en todos los sentidos, pero que vale la pena entenderlo y terminarlo. En fin, camaradas, si este video te gustó, te invito a que le des like, que compartas, que comentes. Si tú has leído este libro, pues me platiques qué te pareció, y si no, si te interesa leerlo o no, porque no te interesa, platiquemos aquí abajo. Y te invito, insisto, a que te suscribas a este canal, a que le des la campanita para que te llegue la notificación de que acabo de subir un nuevo video. Te invito también a que le des like a mi página de Facebook como Río Rubalcaba. Y simplemente con este libro aquí nos despedimos. Muchas gracias, ya somos 62 o 63 suscriptores. Y pues bueno, por favor, vamos a tratar de alcanzar la meta de 100 suscriptores en este 2018, que a como vamos yo creo que sí lo vamos a alcanzar. Tenemos que alcanzarlo. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos a la próxima. Insisto, en la descripción abajo está esto, donde lo puedes comprar prácticamente en cualquier parte del mundo. Nos vemos a la próxima. Bye.